Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente. Como siempre, Metro, distribución y consumo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. El saludo a nuestros amigos. Bueno, hoy vamos a tener dos notas realmente interesantes, dos invitados con temas que están totalmente de actualidad. Vamos a estar primero con Emiliano Schwartz, que es responsable de marketing de Tomadato, con un tema que atrapa, lo dejamos ahí picando. Y también va a estar con nosotros Juan Manuel Primbas, Country Management de Kantar World Panel Argentina. Así que bueno, con temas realmente muy atrapantes. Bien, y antes de pasar a la pausa, vamos a decir que Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas con mejor reputación en el mundo. Obtuvo el 9º puesto de compañías con mejor reputación en el mundo y así forma parte de, es la única empresa de alimentos que forma parte del top 10. Sí. Es de destacar que Nestlé, justamente en Argentina, es un mercado realmente chico para Nestlé. Para Nestlé. En lo que es el mundo, ¿no es cierto? Sí. Para Nestlé y para Kraft también. Y Kraft también, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya comenzamos con el programa, por favor. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco, ahora conocenos vos. GS1, tu plataforma para los negocios. Edición 2013. No te quedes afuera. Salchichas hay muchas, de pollo solo una. Granja Tres Arroyos, probalas. Sumando voluntades es el compromiso que tenemos en Carrefour para promover la inclusión social, concientizar sobre el cuidado al medio ambiente y colaborar con la nutrición de quienes más lo necesitan. Sumando voluntades, nos acercamos para empezar. Bueno, ya estamos con Emiliano, como comentamos, con un tema que realmente hay mucha gente que se pregunta qué pasa con los retail, cómo están comunicando, de qué manera están comunicando a consecuencia de este, digamos, cepo publicitario que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Emiliano, bienvenido a Distribución y Consumo. La verdad que es un tema que seguramente va a interesar mucho, por lo menos a nosotros es así. ¿Por qué no nos comentas algo? Bueno, les comento, nosotros habitualmente vamos trabajando sobre lo que son las ofertas publicadas, tenemos un tracker que lo vamos manejando en forma diaria de carga, y ahí vamos obteniendo distintas conclusiones en función a cómo está el mercado a nivel comunicación de los retailers. Vimos que venimos de un 2012 de un boom de ofertas publicadas, esa es la realidad, muchísimas ofertas publicadas que han crecido durante los últimos años y nos pautamos con... El 2012 fue una inundación de páginas de viernes, sábado. Exacto. Impresionante. Sí, exacto, y de mucha comunicación de folders, de dípticos por parte de las cadenas. Exacto. Y con el tema de coyuntura actual hemos visto que ha mermado en algunos medios, como los diarios y demás de tirada nacional, las ofertas publicadas, pero han emergido muchos otros y con una potencia muy significativa. Es el caso de las redes sociales. Hoy en día las empresas de retailers están comunicando en forma muy masiva y trabajando en muy buena manera el tema de la comunicación de las ofertas mediante las redes sociales. Quieren tener una llegada con el consumidor mucho más personalizada, poder comunicar, poder, digamos, que el consumidor esté a gusto o sugiera nuevas comunicaciones, nuevas publicidades, y eso lo vamos viendo que ha crecido muchísimo el uso del Facebook, del Twitter. Todas las empresas hoy en día tienen portales y se van comunicando de forma masiva las ofertas publicadas que antes comunicaban con otros medios en estas redes sociales. También
están haciendo también vía pública, pero sin el impacto que le brindan las redes sociales. La vía pública también es un recurso. Sí. La tirada de folders los días viernes por debajo de la puerta, que se había discontinuado en un punto por el tema de costos, pero volvió a emerger porque quieren tener la masividad y quieren tener la compra planificada para el fin de semana, como venían traccionando antes en los diarios, y no quieren dejar de perder ese tipo de insight, ese tipo de push. Y también vemos que los medios digitales como lanación.com, clarín.com, los diarios de tirada nacional digitalizados han incrementado en forma significativa los zócalos de las cadenas. Los días viernes, sábado y domingo vemos que cuando abrimos un portal se inunda de oferta publicada, y eso hace de que se quiera generar tracción. De cualquier manera, si bien, como bien decís vos, están en los portales de los diarios, económicamente a los medios los está perjudicando. Sí, eso es una realidad. Eso es una realidad. Nosotros obviamente que estudiamos qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la cadena, y vemos que ellos tienen que empezar a emerger con nuevos puntos de comunicación para poder traccionar el punto de venta, que es el objetivo final, ¿no? El consumo masivo. Yo te pregunté el perjuicio que pueden tener los retailers. Los diarios. Luego te vamos a preguntar qué les está pasando a los retailers. Sí, o sea, ahora te lo contesto. Al principio, primero quiero también destacar que las empresas también están generando, vemos que en el último tiempo estamos estudiando que están generando nuevas bases de datos con los consumidores. Vemos que se están desdoblando las comunicaciones, las ofertas. Antes por ahí era un 30% la segunda unidad o un 60%, y ahora vemos que en vez de ser un 60 están desdoblando a 30 directo y el 30 con el tema de que cada consumidor se tiene que registrar en una base de datos. Por ende, las empresas quieren generar base de datos para poder después enviar comunicaciones de forma personalizada. Están fidelizando. Es un tema de fidelización, de acercarse al cliente, de que el posicionamiento que tiene el cliente de parte de ellos siga teniéndolo en su mente a la hora de poder elegir a qué cadena voy a abastecerme o a cuál otra. Entonces son temas que hay que ir monitoreándolo en forma frecuente para poder obviamente obtener una idea y una estrategia para no perder ventas, tracción en el punto de venta más que nada, ¿no? ¿Y cuáles son las categorías más afectadas, digamos, por las categorías, digamos? Las categorías más afectadas, y esto se está sintiendo... Un poco la conclusión de lo que estás hablando, ¿no? Exacto, un poco la conclusión. El tema de las categorías principalmente son las non-food, ¿no? Nosotros llamamos a non-food a lo que es electrodomésticos, muebles, bazar, todo lo que tiene que ver con compra planificada. Eso se está viendo afectado en los canales por parte de los consumidores por el tema también de la comunicación, ¿no? Se está priorizando mucho lo que es obviamente los bienes de primera necesidad, y es por eso que las cadenas de proximidad en este escenario son las más favorecidas en algún punto, porque obviamente el consumidor, más hoy en día la coyuntura actual, con un salario que todavía no se ajustó, obviamente que puede ir a abastecerse a ese tipo de canales, ¿no? Cuando decís no se ajustó, te estás refiriendo un poco al tema de las paritarias que aún no están cerradas. Exacto, entonces eso se ve en el canal. Estamos con bolsillos viejos con precios nuevos, digamos. Estamos con precios, no, digamos, no sé, digamos con el bolsillo... sí, digamos que congelados. Congelados, con un salario, digamos, que viene del año pasado, y con un consumo que obviamente el consumidor se quiere abastecer de la primera necesidad, ¿no? No tanto como veíamos en los anteriores, que era muy eficiente el descuento, muy tentador la cantidad de cuotas, y ahí uno podía optar por cambiar un electrodoméstico, por comprarse el LCD, por ayornar algo del hogar, ¿no? Hoy en día está un poco más planificado ese punto. Entonces eso se ve en el impacto en las ventas de los hiper y de los supermercados. Y en cuanto a electrodomésticos, ¿hay algún canal beneficiado? Porque las cadenas de electrodomésticos también tienen la prohibición de publicar. Un poco cuando yo hablo retailers también incluyo lo que tiene que ver empresas de electrodomésticos, ¿no? Sí. Porque tienen un nivel de comunicación, un nivel estratégico bastante similar. También tienen Facebook, tienen Twitter, muchas redes sociales, están comunicando en formas alternativas, ¿no? Con muchos folders en vía pública, y eso hace de que se genere también tracción.
apalancados también de los descuentos bancarios, ¿no? Tratando de trabajar ese tipo de esquemas. Eso es un poco lo que veníamos a presentar para poder entender un poco en el contexto actual de coyuntura qué es lo que está pasando en función de las ofertas publicadas, que es muy interesante monitorearlo para poder tomar mejores decisiones, porque mediante las ofertas el consumidor es lo que permite la atracción para luego ir al punto de venta. Luego lo vamos a hablar más en profundidad con Juan Manuel Primbas de Kantar. Pero vos notás que perjudicó a los retailers en el consumo, es decir, se le bajaron las ventas. Comenzaron a sufrir algunos impactos, pero básicamente sustentados en las categorías non-food. Sí. Es lo que vuelvo a repetir, claro, ¿no? Está claro. Después, obviamente, también perjudica un poco al comprador, al consumidor oportunista, ¿no? Ese que el sábado abría el diario, decía... ¿Dónde estaba la mejor oferta? Buenísima esta oferta, y me voy porque es una tentación, sino más bien tanto una necesidad. Entonces iba al supermercado, al hipermercado, se abastecía, porque lo veía como algo positivo, algo que estaba haciendo el negocio, y obviamente de esa forma se podía apalancar con la oferta y con el descuento y con la cuota. Las empresas están viendo de qué forma poder ayornarse al contexto actual, y empezar a trabajar sobre otros medios, ¿no? Otras vías de comunicación. Sí. Evidentemente, es un poco... claro, o sea, hay que apelar al ingenio. Y los medios digitalizados, por supuesto que en este momento están ganando la pulsión, digamos, se están beneficiando. Ahora, no sé hasta qué punto traccionan lo que podían traccionar los medios tradicionales, ¿no? Y sí, hay que ver también la distribución de cuánto es la penetración de Internet, en los hogares, los niveles socioeconómicos. Sí, bien, hay que aclarar que cada vez es más la penetración, exacto, por supuesto, ¿no? Y es muy buena, por supuesto. Pero hay que ver distintos ejes para poder, obviamente, seguir con los mismos niveles que venía traccionando el mercado años anteriores o periodos anteriores, ¿no? De eso se trata un poco la investigación y lo que estamos trabajando en forma diaria. Muy bien, ¿no? Muy bien, Emiliano. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Y muy clara tu posición. La verdad que un tema muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Emiliano. Vamos a una pausa, por favor. Bandex presenta al mercado su nuevo sistema de cierre Crystal Lock. La seguridad que sus alimentos necesitan. Momentos que se vuelven historias. Galletitas Leiva, para todos los gustos. www.galletitasleiva.com.ar. Bien, seguimos en distribución y consumo y como ya lo habíamos anticipado, ya está en nuestra mesa Juan Manuel Primbas, que es Country Manager de Kantar World Panel Argentina. Bienvenido a vos también a Distribución y Consumo. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no hablamos un poquito de Kantar? Están en algunos países del mundo, sí, ¿no? en un montón. Me sorprendiste fuera de cámara. Kantar World Panel es una empresa del grupo WPP, que además tiene agencias de publicidad, y con lo que hacemos, que son paneles de hogar, estamos en más de 50 países. Sí, son 15 en Latinoamérica, 22, 23 en Europa, otros 10, 12 en Asia, y ahora estamos empezando en África también, y la India también. Así que es una red de paneles de consumidores la más grande del mundo. ¿Y en Argentina cuánto hace que están? En Argentina hace 15 años, y actualmente lo que hacemos es, tenemos una muestra continua de hogares, que son 3.500 hogares en todo el país, y cada uno tiene instalado un escáner en su domicilio. Me interesa mucho la forma en que
en que miden ustedes consumo? Porque no es la forma, digamos, tradicional. No es la forma más conocida, si se quiere, Claro. que es la otra forma es la auditoría de puntos de venta, que es lo que sale de los canales de distribución. Esto es qué ingresa a los hogares, qué compran los hogares a lo largo del tiempo. Entonces, en esta muestra, que representa el total de la población, todos los días, toda la semana, escanean todos los productos que compran. Los que consumen o los que compran los que de compran. 120 categorías. Todo lo que compran para consumir adentro del hogar. Ajá. Esto es lo que nosotros relevamos. Y a partir de ahí conocemos en detalle no solo qué se consume en los hogares, sino quiénes, ¿no? Pues sabemos cómo es el hogar, qué hace, qué no hace, qué trabaja. Tenemos un montón de información Sí, de acuerdo a la pirámide, de los hogares, claro. niveles económicos, muchísima información que nos permite entender esos movimientos en el consumo. ¿Sí? Y la gran fortaleza es que es continuo. Entonces, si hoy se lanza algo, cambia algo, sabemos ese grupo de hogares qué hacía 1 año, 2 años, 3 años, 10 años hacia atrás, ¿no? Esto nos permite tener un conocimiento muy profundo del consumidor y es lo que nos piden nuestros clientes, ¿no? Ustedes cuando miden a través del escáner, ¿lo hacen en todos los canales de distribución? Sí, porque... no mayoristas, sino minoristas. No, todo lo que se compra para consumir en el hogar, ¿no? Minoristas. Nos preguntamos Sí. en todos los canales que se compren, ¿sí? Pero es una metodología que en algún momento nos permitió saber lo que se compraba en las ferias, en el el escáner trueque. está en el hogar, ¿no? El escáner está en el hogar. El escáner está, una vez que entra algo al hogar para comprarse adentro, ahí escanea. ¿Sí? Así que de ahí sale todo de lo que hablamos después. Bien. Y ¿qué podemos saber en cuanto a cómo terminó el 2012 y cómo comenzó el 2013? ¿Qué dijeron los escáneres? El 2012 fue un año, nosotros hablamos casi en la segunda parte de que era el fin de una era. Nosotros veníamos de 5 o 6 años de un crecimiento muy fuerte en el consumo que estaba apalancando en los hogares de menores recursos o en la base de la pirámide, y el 2012 fue el primer año de un freno, ¿sí? Fue un freno importante, el consumo terminó en el mismo nivel que el año anterior, no fue todo el año igual, el segundo semestre fue algo peor y el último trimestre fundamentalmente fue el primero en muchos que dio una caída interanual en términos el último trimestre del 2012 y una caída casi del 2% interanual en términos de volúmenes contra el cierre del 2011. Y eso nos encendió todas las luces de todos los colores sobre lo que estaba sucediendo. Entonces ese fue un poco nuestro balance y el freno fuerte en la base de la pirámide. Y el 2013 empezó con señales complicadas y contradictorias para el consumidor, con aumentos de precios que eran sostenidos y acelerándose hasta enero por lo menos, ¿sí? De ahí vinieron algunas políticas del gobierno intentando frenar esto. Y hoy vemos un primer trimestre que está en línea con lo que pasaba el año pasado, ¿no? El consumo está en el mismo nivel que en el 2012. O sea que empezó estable, ¿sí? Estable y con muchas incógnitas hacia adelante. No, o sea que no disminuyó ni creció. En el comienzo del año no. Obviamente esto es a nivel consolidado. Después cuando abrimos las diferentes canastas o categorías, ahí sí vemos cambios importantes, vemos qué están priorizando, vemos mucho crecimiento, o los pocos crecimientos que se dan en alimentos, lo cual es un poco un síntoma de un freno, ¿no? Cuando la gente empieza a ver una mínima crisis o problemas expectativas, lo único que mantiene son los alimentos, caen las bebidas, caen los lácteos. Los premios seguramente Los premium le cuesta más, aunque hay marcas bueno, siempre hay público para el premio. Siempre hay público, es un poco lo que viene. Lo que viene es segmentar y entender que hay muchos consumidores, ¿no? En un proceso, cuando todo crecía, era más fácil pensar que lo que se lanzaba era para mucha gente de la pirámide. Hoy hay que empezar a segmentar y a ver cuál es el target de cada marca, ¿no? Y cómo está parado. ¿Y ustedes pueden medir el consumo en cuanto a la pirámide? ¿Quiénes dentro de la pirámide? Sí, nosotros abrimos no solo pirámide, no solo niveles económicos, sino de edad de casa, si hay niños, si no hay niños, son todas aperturas que nosotros podemos ver. Y como decía antes, la base de la pirámide vino creciendo, el 2012 se frena, empieza igual el 2013, lo que es el nivel bajo superior y bajo inferior, totalmente frenados, era lo que impulsaba al consumo, y el nivel medio afectado directamente. Claro, cuando hablamos de la base de la pirámide nos estamos refiriendo más que nada a la gente de menor poder adquisitivo. Sí, que es el 40 y pico % de la población. Que lamentablemente está perdiendo el poco poder adquisitivo que tenían, que lo invierten y lo destinan casi el 60% exactamente a lo que es fútbol. Y lamentablemente se ven perjudicados por, bueno, un poco lo que hablábamos antes con Emiliano, ¿no? Por el tema de las paritarias o lo que fuere, y bueno, y se están retrayendo en la compra. Ahora, la pregunta es,
los canales, ¿se nota en qué canales se nota más, digamos? En los canales por ahora el impacto o el freno es muy parejo, ¿sí? Antes hablaban de cuál podía ser lo que le hubiera generado todos estos controles al canal moderno, pero en el primer bimestre del año no vemos un impacto. Es como que los retailers tuvieron dos efectos. Uno es el congelamiento de los precios, que podía suponerse positivo, y otro es la no publicación, ¿sí? Uno podía suponerse positivo y otro negativo. Casi que se balancearon y hoy mantuvieron su participación con un cambio interno importante. En realidad vemos a un consumidor menos leal a sus cadenas habituales. Es como que el consumidor está caminando más, está visitando más cadenas buscando esos precios o buscando la mejor ecuación. Sí, el consumidor nunca fue leal, ahora debe ser menos leal. Nunca fue leal, pero en esa situación lo es un poco menos, ¿sí? Claro. A las cadenas. Sí, se vuelve desconfiado el consumidor, nos pasa a todos, porque no sabemos realmente cuál es el verdadero precio de un producto. Este es un tema que viene de arrastre, ya de que no se sabe, nunca se sabe el precio de un producto. ¿Por qué? Porque antes del CEPO y antes de todo esto, las cadenas de supermercados hacían el 30% en la segunda unidad, el 40% y no sabe nunca cuál era el precio real de un producto. Sí, no se sabía jamás. Como decía Emiliano hace un rato, el 2012 fue una saturación de ofertas que incluso confundían. Claro. O sea que por un lado también era negativo. Sí, y no solo dentro del consumo masivo, después hay otro montón de gastos y servicios que para el consumidor es muy complejo mantener una idea de precios relativos. ¿Cuánto sale una medicina prepaga? ¿Cuándo sale a comer afuera? ¿Cuándo salen las vacaciones? ¿Cuándo sale una compra en el supermercado? A lo largo del año, depende de cuándo se mueven, cuándo aumentan y cómo se mueve el salario, hay una condición, una situación de precios relativos compleja y así vemos al consumidor hoy. Viendo cómo va a repriorizar entre los diferentes gastos. No sé si tenés datos, pero comparativamente con la región, por ejemplo, ¿tenés alguna idea más o menos? Sí, no solo la región, sino nosotros ahora estamos elaborando todo un informe de países emergentes en su conjunto, que incluimos Asia también este análisis. En la región Argentina terminó el año en los países de menor crecimiento en términos de consumo, ¿sí? Argentina y México, algún país de Centroamérica, eran los de menor crecimiento, y había estrellas como puede ser Colombia, como podía ser Perú, países con una economía. Perú está súper fuerte, y cuando nos vamos a Asia, el otro grupo de países emergentes, una realidad de consumo bien distinta. Son casi todos los países, o todos, incluyendo algo de la India, algo de África, con crecimientos en consumo por encima del 5 o 7%. ¿Sí? Son economías súper dinámicas y están sumando gente al consumo. Evidentemente están incluyendo gente. Están incluyendo gente muy rápido. Claro, muy rápido. Y ¿han hecho algún análisis en cuanto a lo que viene, a lo que se viene hasta fin de año? Hay análisis y hay mucho de opinión, obviamente, pero entendemos que el 2013 casi que lo mejor que podemos esperar es que sea igual al 2012. ¿Sí? Hay un conjunto de medidas cuando vemos... ¿Es un deseo o es una posibilidad? Es en base a la observación, en base a que es un año electoral. Entendemos que los controles de precios finalmente lo que logran es frenar algunos aumentos, eso es real, pero también las medidas que estimulan al consumo, que fueron muchas en los últimos 7-8 años, no van a tener ese impacto que tenían de mover consumos fuertes, sino que van a frenar alguna caída o mantener el consumo estable. Entonces, en el mejor de los escenarios, si no pasa nada político que complique un poco más la situación, las expectativas finalmente del consumidor y de las empresas, esperamos un 2013 parecido al año anterior, ¿sí? Lo cual es diferente a lo que se esperaba en fin de año, que se esperaba un 2013 que fuera mejor. Claro, entonces eso nos abre un interrogante para... Claro, lo que realmente es preocupante el movimiento de la base de la pirámide, ¿no? Porque cuando se nota, y es lo que estaba impulsando, como decíamos antes, estaba impulsando el consumo, y que se haya frenado eso es preocupante. Es preocupante, y es lo que pasa en otros países emergentes, ¿no? Claro. Está creciendo esa base de la pirámide. Claro, que justamente estamos en contra. Pero también se espera que después de octubre se sincere un poco más, ¿no? El tema del consumo, porque hay cosas que están contenidas hasta las elecciones. Sí, hay que ver cómo se resuelven esos problemas o esas distorsiones. Con respecto al congelamiento de precios, ¿considerás que influyó en poder frenar, aunque sea un poco los aumentos? Sí, en frenar un poco los aumentos, sí. Nada más que eso. No en bajar la inflación, pero finalmente en frenar los aumentos en un corto plazo tienen un impacto, pero son medidas de corto plazo. Después, si llegamos a abril, mayo estaremos parecidos. Y los formatos de aproximación, los pequeños formatos, vamos a hablar un poco más bien de los canales
que se están incorporando en los últimos tiempos, por ejemplo el caso de Carrefour con su Express, sí. O Walmart con su Chango Más. Es un tema creo muy interesante. Han logrado transformar realmente el canal, lograron posicionarse en una cercanía que antes no tenían, entonces una ecuación de compra y de valor muy positiva. Y bueno, nada, creció Carrefour obviamente de la mano de esto. Todavía no termina de afectar al canal tradicional, sí, porque depende de cómo están distribuidos, están muy enfocados tal vez en los corredores norte, en la parte norte de la capital, pero es algo muy positivo. Y suponiendo que pueda venir algún freno mayor en la economía, creo que todavía es más positivo para cómo están posicionados los retailers, para no sufrir tantas pérdidas como pudieran haber sufrido en la crisis del 2001, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy ya tienen otra posición. Y esto además puede ser una oportunidad para las marcas propias, ¿sí? Obviamente que es una decisión muy particular de cada categoría. ¿Cómo están evolucionando en este momento? Hay categorías donde se están moviendo fuertes, ¿sí? Tengo el caso analizado de los congelados, ¿sí? Que es una categoría de poco desarrollo, pero Coto y Día se movieron mucho en esas categorías y la verdad logran crecimientos de volúmenes fuertes. No es que el consumidor va a ir a buscar las marcas propias, pero si el retailer se decide a darle fuerza en algunas categorías, nosotros creemos que va a haber una oportunidad y teniendo esta distribución que hoy tienen o esta presencia que hoy tienen, pueden tener un potencial grande. Qué interesante lo que dijiste con respecto a los congelados, que es un tema que cuesta entrar acá. Muchísimo. Con el tema costos y demás. Es un subdesarrollo notable versus otros mercados. Sí, sí, cosa que no pasa en el resto del mundo, ¿no? Ni los congelados ni las comidas listas. Todavía ahí teniendo en cuenta más que tanta gente vive sola en la capital y en las grandes ciudades, tendría que tener un potencial muy grande, pero todavía estamos muy lejos de esos desarrollos. Hay un tema en los costos y en la distribución, obviamente, pero también es bueno que... Es que los argentinos somos muy afectos a la cocina, ¿eh? También, pero hay mucha gente que hoy para la que la practicidad tiene que ser un valor fuerte, pero también hay que comprarlo cómodo, tenerlo cerca, poder comprarlo y en el momento comerlo, requiere toda una transformación. Yo creo que pasa también por el tema costos, evidentemente el tema costos es importante. El congelado todavía aquí no ha logrado posicionar su precio, digamos, como para que esté más, digamos, para que entusiasme un poco más al consumidor, ¿no? Sí, todavía el gap es muy grande. Pero bueno, cuando logran esto y pasa con algunas verduras, pasa con algunos pollos, pasa con algunas categorías, la verdad, cuando no es tan grande el gap de precio, el desarrollo que tienen y la cantidad de probadores es enorme. Muy bien, muy interesante la charla. Juan Manuel, no sé si lo dijiste, pero igualmente te lo pregunto. La casa central de Cántaro... No lo dijiste. Está en Londres. Está en Londres. Nace en Londres. Nace en Londres. Y sigue en Londres. Sigue en Londres. Por supuesto que en el resto de Europa, en casi todos los países. En el resto de Europa, en casi todos los países, y en Londres es una operación enorme y el panel son 30.000 hogares que hacen esto mismo que hacemos acá, pero con la misma tecnología, estamos en el mismo nivel de colaboración y de información de lo que tenemos en Europa. Ha sido muy amable, realmente muy importante la charla. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. Bueno, nos vamos. Se nos fue el tiempo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, gracias. Hasta dentro de 7 días.